Hola, buen día, damas y caballeros, sean bienvenidos a Saludarte conmigo, con Chore Gudiño. En este programa vamos a platicar con profesionales de la salud y del arte para que nos platiquen en voz propia la importancia de su profesión, cómo descubrieron su vocación y cuáles fueron los errores que cometieron para llegar a donde están. Te invito a que tomes una postura cómoda, prepares tu bebida favorita y prestes atención porque lo que hoy vamos a platicar seguro es de tu interés. Y antes de presentar a la invitada de hoy, me encantaría que siguieras a los patrocinadores que los vas a encontrar en la descripción del video. Está Crematorium Pet, está API, está Bose Show, está La Oveja Negra, Relojería Sánchez y otros, Panduro, tacos y guisados Panduro también están de patrocinadores y ellos ayudan, aportan a que este proyecto siga adelante y que vaya creciendo. También suscríbete, deja comentarios, reacciona y estas cosas que ayudan al algoritmo. Pero hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Vianey y nos va a platicar sobre salud financiera, pero me encantaría que te presentaras, Vianey. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu programa y muy buenos días a toda tu audiencia. Okay. Mi nombre es Vianey Bañuelos Núñez, soy oficial de cumplimiento certificado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y soy gerente general de Vía Forex, un sistema automatizado para el control de centros cambiarios. Ok, wow. Y en palabras como más coloquiales, ¿cómo podrías describir tu profesión? Que tengo certificación en la prevención del lavado de dinero. Okay. O sea, tengo esta certificación por parte de la comisión en la que se certifica que tengo las habilidades técnicas y los conocimientos necesarios para prevenir el delito de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aplicándolo en mi negocio, para el control de este delito y identificando a usuarios plenamente. Ok, ¿y das pláticas sobre eso? ¿Das capacitación? Sí, he dado conferencias incluso en el CETIS, de una conferencia muy importante, y en temas, y cada 6 meses, 2 veces al año, damos cursos y talleres a nuestros empleados para la prevención de este delito, ya que me encuentro en la rama de centros cambiarios, que es auxiliar en las actividades de crédito. Ok, no, pues ya más o menos vas a ver por dónde va esta plática, pero bien, ahí me encantaría regresarnos bastante tiempo. ¿Y qué querías hacer tú a los 7 años de edad? Ay, yo quería ser doctora. ¿Doctora? ¿Por qué? Sí, no sé, me apasionaba esta carrera, miraba los programas de emergencia 2 algo, no me acuerdo, y pues ver cómo los paramédicos ayudaban a la gente y luego ver cómo los doctores les salvaban la vida, todo eso me apasionaba y yo quería ser doctora desde entonces. Y también me gustaba aeromoza, pero cuando le dije a mi papá que quería ser aeromoza, me dijo, ¿quieres trabajar siempre para alguien? Y yo, pues sí, ¿qué tiene de malo? Pues vas a ganar nada más hasta un límite de dinero. En cambio, si eres doctora, pones tu consultorio y vas a ganar lo que tú quieras ganar. Okay. Y entonces dije, no, entonces no quiero ser aeromoza. y terminé siendo otra cosa menos doctora. Pero es médico, pero es esta parte, desde pequeña se te inculcaba el emprendimiento. Oh, sí. Mi papá nos inculcó siempre a estudiar. Él nada más pudo cursar hasta 3er año de primaria. Entonces fue algo que como que lo marcó mucho, a pesar de que fue un hombre exitoso en su tiempo. Y siempre nos decía, ustedes la única obligación que tienen es estudiar. Y hay de ustedes que se saquen calificación menores a 9, se la van a ver conmigo. Y pues sí, me la vi con él en 3º, que me saqué varios 8s. Me dio una buena regañada. Y nunca más en la vida me volví a sacar 8. Ok, pero estabas en 3º ¿de qué? De primaria. De primaria, sí. Sí. Y antes estaba esta parte que ahorita ya no sé, pero que la educación en casa sí era como más estricta, era más de imponer. ¿Sabes qué? Estas son las reglas y las vas a seguir al pie de la letra. Y no te ayudaban. Exactamente. Qué ayudarte, qué tutores, ni qué nada. Aquí era, a ver, las pruebas y la boleta. Sí. No, papá, que no vayas a pegar, espérate, solamente un examen. Después me va a llegar la boleta. Aprendimos ya no enseñarle los exámenes, sino esperarnos a promediar y enseñar la boleta, porque nos iba como en feria. Claro, y eso pasaba antes y también me tocó a mí saqué mala calificación, se me va a destruir todo. Pero realmente es que a esa edad era nuestro mayor.
lo que hacíamos era estudiar y si nos iba mal en la escuela, pues nos iba mal en casa. Así es. Y nuestros problemas eran inmensos y ahora que los miramos ya de más grandes decimos como que, bueno, pues no era tan malo sacar un 8 o 7. Bueno, sí era. No, sí era. Ay, sí era muy malo. Nos daban de cintarazos, que psicología, ni que esa fue la psicología. Esa era la de... Ajá. Atente a las consecuencias, siempre me decía mi papá. Atente a las consecuencias. Sí. Y si nos ponemos a analizar eso, es un gran consejo, porque Claro. toda acción lleva su reacción. Exactamente. Independientemente sea buena o sea mala la acción que vas a tomar, tiene una consecuencia. Así es, y yo creo que eso es parte de lo que se les está olvidando ahora a las nuevas generaciones. Enseñarle a sus hijos la disciplina con amor, pero ¿cuál es la consecuencia? O sea, explicarle, hiciste esto, tu consecuencia va a ser esta. Tu consecuencia es esta, y ¿por qué no unos cintarazos de vez en cuando cuando te reten a los ojos? Nada más. Y también la consecuencia de no hacer nada. O sea, si no haces nada también tiene consecuencias. Y es importante los dos lados. Y como tú lo dices, educar ahora desde el amor, que ya se tiene este conocimiento de que puedes hacer que el ser humano o tu hijo o hija, no tengo hijos, pero que desarrolle ciertas inseguridades o ciertas seguridades con con la buena docencia, vaya, con la buena educación. Viene, ¿y qué va siguiendo? ¿Qué pasa después de que pasas tu etapa académica? ¿Entras a medicina o qué va funcionando? No, fíjate que me pierdo en el camino de la medicina. A los 16 años, después de estando yo en la preparatoria, en el cuarto semestre de preparatoria, surge un problema en casa y me decido ir a vivir con mi abuelita en Estados Unidos. Ya vivía allá mi hermano Leonel y mi hermana Irobel, porque como nacimos en el extranjero, somos ciudadanos americanos, hubo ese problema cuando Leonel llegó a la universidad de que su título no se lo iban a hacer bueno, que no iba a poder trabajar aquí en México, y entonces decidió mi hermano Leonel irse a estudiar a Estados Unidos para sacar allá su título. Mi hermana Irobel continuó el caminito y pues dije, no, pues ya me llegó mi hora y también me fui, me voy a Estados Unidos, me quedo allá 2 años, aprendo inglés, estudio en el colegio, revalido materias, pero pues dejé a mi novio aquí, que es mi actual esposo desde los 16 años, Fernando Aguilar. Te mando un beso, amor. Saludos a Fernando. Y lo extrañaba mucho, extrañaba a mis amigas y todo. Dije, no, ¿saben qué? Yo lo siento mucho, pero me regreso. Entonces me regresé a casa nuevamente, me puse a trabajar en Samelis, y de ahí surge el poner un negocio, porque volvemos a mi papá. Cuando empiezo a trabajar en Samelis, pues sí ganaba muy bien, porque trabajar en Estados Unidos y vivir en México es una gran ventaja. O sea, incluso si no tienes ninguna carrera, ninguna licenciatura, ganas incluso más que ellos. Nada más por trabajar allá y vivir aquí. O sea, te rinde el dinero, vaya. Entonces decido, platicando con mi papá, me dice, ¿qué pasó, mija? ¿Te vas a quedar ahí trabajando? Pues sí, por un tiempo gano bastante bien. Ah, ok, pues saca la cuenta, a ver cuánto te da al año y eso vas a ganar toda tu vida. A ver qué puedes hacer y qué puedes lograr. Y yo, bien enojada, ¿verdad? Ponte a trabajar conmigo, tú ya sabes trabajar, porque antes de irme yo le ayudaba a mi papá. Como me gustaba mucho gastar y vestirme bien y quería un vestido cada que iba a una fiesta, me decía, gánatelo, gánatelo. Entonces yo le ayudaba a hacer las facturas. Él tenía una mercería por mayoreo, vendía a boutiques, a salas de belleza, vendía a mercados, pero mercados grandes y todo por mayoreo. Me acuerdo que íbamos mucho a los Super 9, al Calimax, sí, era comerciante. Y le iba muy bien y me dice, hay una oportunidad de que tú siendo mujer, a mí no me ha funcionado porque yo no tengo ese sentido del conocimiento, del gusto, en la joyería de fantasía. Se usa mucho la joyería de fantasía, el juguete se vende muy bien y los lentes, me dice, tú puedes agarrar ese ramo y vas a hacer el dinero que tú quieras. Lo que tú quieras trabajar y todo, nada más ocupas una pequeña inversión de $1,000 y con eso empiezas y yo te presto a mis clientes.
Entonces, pues la verdad es que estaba muy interesante porque como yo le hacía las facturas, yo sabía lo que mi papá ganaba. Sí, lo que generaba, exactamente. Digo, también están los gastos, pero desde chiquita, pues yo le ayudaba, iba y distribuía, me mandaba que entregara pedidos y yo en mi carro a los 15 años ya iba y entregaba los pedidos y entre más pedidos se entregaba, pues más dinero me daba. Exacto. Entonces dije, no, pues tendrá razón. Y entro a trabajar con él en el negocio de la mercería, al mayoreo. Yo le empiezo a surtir a mercados, a farmacias, a boutiques y a salas de belleza, lo que es joyería de fantasía, lentes y juguetes. Perfecto, Eso, wow. Así fue. Aquí me surge, porque las personas que nos están mirando, ¿qué años eran? Estamos en la ciudad de Mexicali, que es frontera, pero ¿qué años era cuando empezaste a hacer esto? Exactamente, fue en el año, Chanel nació en el 89, en 1990. En los 90. De los 90 hasta 1995. Y para contexto, para las personas que nos están mirando, en los 90 en Mexicali no había muchas cosas, no había oportunidad, no había grandes empresas, era un pueblo muy pequeño. Exactamente. Entonces estuviste justo, tomaste la decisión correcta en el tiempo correcto para ser de las primeras personas que hacían eso. Así es, y hablando que no había tanto comercio, no como para crecer más ampliamente, me fui a San Felipe. Y en San Felipe vendíamos mucho lente y juguete. Sí, en San Felipe. Y también joyería, pero más era el lente. Imagínate, todos los turistas que van. Ok, perfecto. Wow. ¿Y qué va pasando con este modelo de negocio, con esta oportunidad que decidiste tomar? ¿Qué es lo que sigue en tu...? Después, posteriormente, se vino la devaluación a finales del 94, de 1994. Sí. Entonces, ahí platicando con mi papá nuevamente, yo ya tenía mi propio negocio. Al año, mi papá me corrió. Me dijo, a ver, porque generaba mucho. Me dijo, ¿sabes qué? Viene y lo siento mucho, pero tienes que poner tu propia empresa. Sí. Me estás generando mucho, estoy pagando muchos impuestos y tú no me das nada. Me dice, ay papá, le digo, ¿cómo? Sí, me dice, también hay que pagar impuestos, al contador y todo. Entonces mejor pon tú tu propia empresa y así, mira, cuentas claras, amistades largas. Claro. Porque en aquel entonces no existían las computadoras o bueno, sí existían, pero en negocios a una escala mayor. Sí. Los negocios así pequeños, familiares, pues no teníamos computadora en ese entonces. La contabilidad era a mano, todo, era a mano. Lo llevaba el contador y el contador nos decía, tienen que pagar tanto, ¿verdad? Y entonces no podíamos separar, o él no quería hacerlo, mejor dicho, separar qué eran las facturas de mi papá y cuáles eran las mías. Por lo que pues puse mi propio negocio y me ayudó mucho porque también aprendí todo lo que es materia fiscal. Yo estudié en la secundaria técnica 2. Salí como auxiliar contable. Entonces realmente esos conocimientos me ayudaron mucho y de esa manera pues aprendí y empecé a crecer y a darme cuenta exactamente lo que estaba generando. O sea, yo me daba cuenta porque pues había dinero, mi esposo me ayudaba mucho también en ese entonces y pues ya. Eso lo cortas. Se fue materializando todo esto que hacías y justamente iba a llegar a ese punto de... Tú tomaste la decisión de regresarte de Estados Unidos, me dices por amor y por tus amistades, que es un cariño. Y ya que estás aquí, ¿cómo va funcionando eso? ¿Cómo se va materializando esa relación que tienes con tu pareja? Pues los dos iban trabajando a la par. Sí, los dos siempre trabajamos a la par. Teníamos muchos problemas, muchos pleitos. Siempre está el yo mando, el tú mandas, el yo quiero hacer esto, tú esto, otro. Pero yo creo que aquí lo que ayudó siempre es que soy una persona muy disciplinada. Entonces, y eso me hace, y muy perfeccionista también. Entonces, eso hace que haga las cosas que tengo que hacer en el momento que las tengo que hacer. No soy una persona que dejo las cosas para mañana o para después. Procuro, a veces el tiempo no te alcanza. Yo me acuerdo en aquel entonces que le platicaba a un amigo, uy, el día debería de ser de 36 horas mínimo porque no me alcanza. Y me decía, ay, viene y me dice, es que tú te quieres comer el mundo. Y ahora me doy cuenta que sí, ahora que ya pasó,
Sí, viví muy acelerada todo ese tiempo porque me daba cuenta que entre más trabajaba, más generaba, más trabajaba, más generaba. Okay. Entonces, que ahora se llama workaholic, que es una persona que es adicta al trabajo. ¿Consideras que esto que era tu caso? A lo mejor un poquito, pero no tanto, porque nunca trabajé sábados y domingos. Procuraba nunca trabajar sábados y domingos. Prefería quedarme hasta las 9, 10 de la noche, que era cuando llegaban muchas personas que cerraban los negocios, los encargados. Y levantarme temprano de 8 a 10 de la mañana, tenía ya que empezar mi día porque era cuando abrían los negocios. Entonces eso me llevaba a trabajar todo el día. Sí. Porque ya nada más me iba a comer de 2 a 4 porque también tenía que regresar con las personas que son los que te levantan los pedidos, que trabajan originalmente, por lo general, de 12 a 8 de la noche. Entonces eso hacía que fuera un día muy largo. Entonces lo que hacía es que no trabajaba sábados y domingos. ¿Para compensar y descansar? Para compensar y descansar. Entonces, pero aquí es donde decidí irme a Los Ángeles a traer más mercancía en sábado y domingo. Okay. Nos íbamos mi esposo y yo en la madrugada y regresábamos el domingo ya con la mercancía, pero aprovechábamos y nos quedábamos con la familia el fin de semana. Aprovechabas tu trabajo, lo convertías en algo recreativo también para que no se sintiera tanto trabajo. Tanto trabajo, sí. Exactamente. Ok, wow. Viene cuando ya tienes este modelo de negocio, que ya abres tu empresa, ¿qué edad tenías? Cuando empecé tenía 20 años. Y cuando cambié de giro a Centros Cambiario tenía 25 años. 25 años, y algo que me ha surgido mucho a la mente ahorita, y a lo mejor es por la edad que tengo, por las pláticas que he tenido aquí, y es un pensamiento que no es mío, que lo acabo de escuchar, que es cuando tenemos los 20, nos sentimos más viejos por la preocupación de que estamos creciendo. Pero ahorita que tengo 33 años, me siento bien joven. ¿Cómo era en tu caso, en tu situación? ¿Cómo te sentías a tus 25 años? ¿Sentías que ibas tarde? ¿Sentías que ibas justa? ¿O sentías que ibas muy rápido? Francamente, yo sentía que iba bien, a un ritmo que podía controlar. Era muy feliz trabajando, pero cuando la gente me platicaba conmigo, me decía, es que no puedo creer que a esta edad seas tan trabajadora, te impongas esos retos tan pesados. Entonces yo pensaba, ay, estaré tan joven así. ¿Será? Pues, ¿qué hacen los demás a los 22 años? Me decía yo. Pues me dice un amigo mío, exacto, tomar y estar en la casa tirados. ¿Cómo? Y me reía, me dice, mira, vieras a mis hijos que tuvieran la mitad de lo que tienes tú, de ese impulso. Porque has de saber que a los 21 años me entra la cosquillita de entrar a medicina, porque es lo que yo quería, medicina. Entonces me inscribí en la universidad, puse que no tenía hijos porque me lo recomendaron, que no tenía hijos, pero es una carrera muy pesada, y entré a medicina, a estudiar medicina. Entonces yo hablé con todos mis clientes que o tenía que atenderlos muy temprano o muy noche, y les pedí que por favor me apoyaran porque estaba estudiando medicina, a que me pusieran una cita en una hora de 2 a 4 de la tarde para poder levantar los pedidos y cobrar. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que sí aceptaron. Entonces ellos mismos me impulsaban. Ay, Vianey, sí, adelante. No, sí, claro que te voy a apoyar, Vianey, no dejes la escuela. De veras que eres, me siento muy orgulloso de tener un proveedor como tú, tan joven y tan luchona. Y bueno, entonces ahí, cuando me echaban porras, es cuando yo me daba cuenta que pues sí estaba haciendo algo que no muy comúnmente se hace. Desgraciadamente, al año, al segundo semestre, pues ya no pude seguir con la carrera porque el negocio me lo empezó a demandar. Sí. Metí 2 trabajadores que se encargaban de facturar y de entregar pedidos, pero al ver que no estaba, pues empiezan a robarte aquí, robarte allá. Sí. Entonces me empecé a dar cuenta y dije, no, pues voy a terminar desfalcada. Y me salí de estudiar medicina. Sí. Medicina, que ahorita ya sé que acabas de terminar una carrera, acabas de terminar la licenciatura en Derecho, que ahorita quiero llegar a ese tema. Me encantaría preguntarte, y más sobre el contexto, que eran los 90s, y no quiero sonar ni misógino ni nada, pero por ser mujer, ¿cómo era el trato contigo a la hora de negociar? Porque era evidente que en esos años, en esas décadas, por ser mujer,
no tenías la baraja igual de surtida que siendo varón. ¿Cómo lidias con eso? Fíjate que así, sí tienes mucha razón, sí me llegó a tocar ese celo profesional con otros proveedores, que yo quería, los saludaba y todo, y hasta me volteaban la cara, pero con mis clientes fue todo lo contrario. Ellos me trataban muy bien, a lo mejor por estar muy joven, y pues yo lo aproveché mucho a mi favor, porque cuando no sacaba unos lentes que se tardaban ya en salir al mercado, me los ponía y les decía, mira qué bonitos los lentes, cómpramelos. Y yo me ponía los aretes que se iban quedando y les enseñaba, miren, no, pues es que yo los traigo, mira qué bonitos se ven. Y los sacaba al mercado. Entonces creo que sí aproveché un poco eso de ser mujer, tanto con mis proveedores, hombres como mujeres. Y me acuerdo que me encontré ya después de muchos años a uno de mis clientes y me dijo, oye, bien, ¿te acuerdas de aquellos lentes que me vendiste? Pues ahí siguen, nada más a ti se te miraban bien. Nada más a ti se te miraban bien, me dijo. ¿Cómo percibes que tienes esa facilidad de venta? ¿En qué momento te das cuenta de que eres buena para las ventas? Porque vender es un arte. Lo que tú dices de ponerte los lentes, que eres una persona atractiva, se me ven así, utilizar las cosas que tengo a mi favor. ¿En qué momento te das cuenta que es algo que puedes utilizar? Pues para empezar, mi papá me dijo, ¿verdad? Okay. Y yo me la creí, porque hasta eso que yo siempre seguí los consejos de mi papá y de mi abuelita, que en paz descansen. Primero mi papá me dijo, mira, así como tú lo vendes, como te desenvuelves, eres muy inhibida, pues te va a ir bien. Entonces, y sí, conforme pasa el tiempo me doy cuenta que sí soy buena, más cuando mi esposo iba a cobrar. Cuando le iba a cobrar, se peleaba con los proveedores porque no le pagaban. Entonces, realmente la venta y la cobranza sí son, como dices tú, sí se ocupa un poquito de talento y decir, ok, vengo mañana y muchas gracias y una sonrisa, porque de hecho hasta me llegaron a llamar. Ay, no me mandes a tu esposo, por favor. Okay. Como si yo lo mandara, ¿no? Sí. Claro que no, trabajábamos juntos y tomábamos decisiones juntos, pero sí, me dejó la cobranza a mí ya después porque sí se ocupa un poquito. No sé, yo creo que nací con ese talento, a lo mejor, y no a lo mejor, es muy cierto que tú puedes estudiar y puedes sacar los talentos que tienes muy escondidos o simplemente aprenderlo, pero en mi caso yo creo que fue algo natural. Que se fue dando y una vez que lo percibes lo fuiste desarrollando. Lo fui desarrollando. Ok. Sí. ¿Cuál consideras, Vianey, que ha sido como... Y utilizamos mucho la palabra de error, pero todo error lleva un aprendizaje. Ya después, una vez que pasa esa tormenta, analizas lo que sucedió y dices, ok, le voy a aprender esto, pero ¿cuál consideras que hasta esta parte donde vamos de la historia haya sido el más grande error que cometiste? O el fracaso. Confiar en una persona para hacer una función de box. Ok, wow. Te invitaron a un negocio. Sí, resulta que hubo un tiempo que empezamos a ir mi esposo y yo al boliche, a jugar boliche. Y ahí nos encontramos a un señor muy, ¿cómo se dice? Con mucha energía y todo eso, y que jugaba muy bien. Y se nos acercó y pues se hizo amigo de nosotros, nos empezó a enseñar a jugar boliche y todo, y de repente pues era promotor de box. Okay. Él era promotor de box. Entonces nos dijo, oigan muchachos, ¿por qué no se animan a invertir en una pelea? Podemos traer, ya se me olvidó los nombres de los boxeadores que en ese tiempo eran muy famosos. El Changa Márquez. El Changa Márquez era uno y no me acuerdo el nombre del otro, pero eran de aquí de Mexicali. El Maromero Páez. Maromero Páez. Ándale, entonces fuimos a hablar con el gerente, se llama, ajá, o el manejador del Changa Márquez, aquí en Mexicali, y el señor, una persona muy respetable de aquí de Mexicali, muy conocido, nos dio la confianza de invertir y decidimos invertir, ¿verdad? En ese negocio invertimos, me acuerdo, $10,000, que en aquellos entonces pues era bastante. Sí. Pero hice un contrato porque siempre dije yo, ¿cómo me protejo? Pues vamos haciendo un contrato. Entonces hicimos el contrato y yo ya estipulé exactamente lo que se tenía que hacer, a cuántos meses se tenía que soltar la publicidad, porque todo esto lo acordamos, ¿verdad? Uh-huh. Y cuándo iba a ser la pelea, todo quedó bien estipulado en el contrato. Lo firmamos y se nos desapareció el tipo. Okay. Y al rato ya no lo encontrábamos y pues ya era el tiempo de empezar la publicidad y no salía la publicidad, entonces nos fuimos con el
con el manejador de el Changa Márquez. Y pues nos dijo que sí, efectivamente estuvimos ahí, después volvió en otra ocasión, pero ya nunca más se volvió a parar. O sea, no le llevó el dinero para concretar la pelea. Entonces nos pusimos a investigar sobre él, nos dijo, investiguen si tiene la licencia todavía vigente, y no, ya no tenía la licencia vigente como promotor de box. Okay. Entonces ahí nos dimos cuenta que nos habían timado. Gracias a Porfirio, el esposo de mi suegra en aquel entonces, pudimos apresarlo, dimos con él, vimos dónde vivía, los horarios que manejaba, y gracias a ese contrato que especificaba para qué fue el dinero, es que pudimos meterlo a la cárcel como fraude. Ok, perfecto. Y eso es súper importante, que muchas veces no lo llevamos a cabo. El firmar o sí está padre invitar a negocios, está padre invitar a alguien y confiar en las personas, pero el firmar un documento, por mínimo que sea, y no lo enseñan. Sinceramente, yo que estudié como esto de ciencias sociales, que estudié artes, no nos enseñan esta parte de cuidarte, de cuidar lo que estás prestando o lo de palabra, porque la palabra sí, acá en el norte lo utilizamos mucho de que vale la palabra, pero no todas las personas hacemos eso. Así es. Y cuando hiciste el contrato, ¿quién te asesoró? Un contrato y un pagaré. ¿Nadie? Nadie. Yo lo hice, sí, siempre he sido muy aventada, no sé. Y me firmó el pagaré, pero yo decía, no, pues no nada más el pagaré, vamos a hacer el contrato. O sea, a ver, ¿cuándo va a ser la pelea? ¿Cuándo vas a soltar la publicidad? Y estábamos los tres, y ya una vez que empezamos a hacer el contrato, pues entre mi esposo y yo, y hasta él, se dio la idea y se redactó ya el documento. Con santo y seña de lo que se iba a hacer, que en este caso le perjudicó a él, porque él era el que no cumplió. Él fue el que no cumplió. Es que se me hace bien impresionante, pero ¿qué edad tenías cuando sucede eso? Cuando sucede esto tenía aproximadamente 23 años. 23 años. ¿Qué estabas haciendo tú a los 23 años? Por favor, dime qué estabas haciendo a los 23 años. Ponte a pensar qué estabas haciendo a los 23 años y manejar tanto dinero, o sea, manejar, y deja tú que ibas a hacer una pelea, una función de box. Sí. Es un espectáculo bien grande de organización, si organizar una fiesta está bien difícil. Ahora imagínate un evento para más de 1,000 personas, porque eran figuras estelares del deporte en esos momentos. En esos momentos. Bien, ya ahorita más adelante, ¿cómo surge como tu modelo de negocio? ¿Cómo es esa primera idea o de dónde te surge el Centros Cambiarios? Ajá. Pues resulta que se viene la devaluación en el 94 y nosotros nos dimos cuenta que habíamos perdido demasiado dinero porque nosotros empezamos a vender el juguete aproximadamente en octubre. En octubre, para noviembre nosotros ya teníamos surtida a todo Mexicali y San Luis de lo que es juguete. Entonces habíamos facturado al 3.50 y el dólar brincó hasta los 9 pesos. Entonces me voy con mi papá, no, oye papá, que él ya lo había pasado por otras 3 devaluaciones. Me acuerdo que la que más le pegó, yo tenía 12 años y lo oía, lo escuchaba cómo se quejaba del dinero que había perdido, porque nuestros insumos, toda nuestra mercancía es mercancía americana. O sea, tanto el juguete como los aretes y los lentes los comprábamos en Los Ángeles por mayoreo y nos los traíamos para acá, los importábamos y los distribuíamos. Okay. Entonces me acuerdo que mi papá se quejaba mucho cuando se fue el dólar al 12.50. Sí. Entonces le pregunté, papá, ¿qué sigue aquí? A ver, ¿qué va a pasar? Porque pues viene esta devaluación, a mí no me ha tocado ninguna. Pues lo que sigue, me dice, es que ahorres en los gastos porque no va a haber ventas ya. ¿Cómo que no va a haber ventas? No, me dice, porque en una devaluación la mercancía sube demasiado de valor porque tenemos producto americano. Lo que tú vendías, por decir algo, un arete de $1 costaba 3.50 de peso. Ahora ese mismo arete de $1 va a costar 9.50 o 10 pesos. No está preparada la gente, ni su poder adquisitivo es tanto que sube tanto como la devaluación. Es al contrario, va a haber inflación. Entonces, y el artículo de segunda necesidad pasa precisamente a ser un artículo de segunda necesidad que no lo van a comprar. No lo van a comprar hasta dentro de un año más o menos que la gente ya acepte, que los salarios ya se
se vuelvan a acomodar, entonces vamos a poder empezar otra vez a vender. Ahorita es aguantar, seguir con nuestro negocio, comprar menos mercancía, solamente la mercancía para estar surtiendo lo que vendes, para que también no se te quede mercancía. Y pues ver hasta cuándo, puede ser 1 año, pueden ser 2 años. O puede ser cuánto llevamos en pandemia, que estamos metidos en esto. Así es. Entonces, en aquel entonces, nosotros teníamos una pareja de amigos con los que salíamos mucho. Viajábamos a San Felipe, Ensenada, íbamos a Disneylandia con los niños, salíamos mucho con ellos y ellos tenían un centro cambiario. Entonces, me acuerdo que a ellos les fue muy bien compra-venta de dólares, cheques. En aquel entonces las fábricas cambiaban sus cheques en los centros cambiarios. Y le pregunté yo, oye, Nicandro, ¿cómo te va con el centro cambiario? Pues, ¿de qué se trata? No, hombre, me dice, está muy fácil. En aquel entonces estaba fácil. No había reglas, no había leyes, no había normas, no había disposiciones de carácter general, no había límites, inclusive de límites de cambio. Entonces me dice, no, me dice, es un negocio muy bondadoso. Manejo el horario de apertura, con un cajero tengo. Y total que nos animó a poner el centro cambiario, y como nosotros conocíamos mucho al personal bancario porque nos pagaban con cheque, conocíamos casi a todos los gerentes de todos los bancos, porque todas las farmacias o mercados pues tenían cuentas con diferentes bancos. Entonces dije, ay, pues ¿sabes qué? Está bien. Y ellos, mis clientes, pues también compraban dólares o vendían dólares, porque tenían mucho dólar. Entonces dije, nos aventamos, le dije a Fernando. Sí, me dice, hay que aventar de 2 maneras. Dije, ya dijo mi papá que nos va a ir mal 2 años, entonces vamos a cambiar de giro esos 2 años y volvemos. Pues, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que nos gustó. Nos gustó eso de no tener que andar en la calle con el calorón, dando vueltas, que si te pagan o que si no te pagan, poniendo sonrisas, cuando no te pagan, cuando por dentro estás, hijo, ¿por qué no me pagas? Si ya vendiste todo. Y nos gustó el negocio, nos gustó el negocio y así fue como empezamos. Abrimos el primer centro cambiario, que recuerdo que estaba a un lado de Mariscos Mi Capitán. Un saludo a los propietarios. Y nos fue muy bien, nos fue muy bien. Esto fue en el 95, en mayo de 1995. En el año 2000 abrimos el segundo centro cambiario, que fue en Cambio Centro de Mexicali, que todavía está ahí en Lerdo y Bravo. Posteriormente abrimos el tercero en el 2001, que es Laza Cambio de Divisas, que está por Periférico. Y en el 2002 abrimos otro negocio que se llamaba Bajamex, que estaba, lo cerramos, que estaba por el callejón, por la avenida Tapiceros. No, Tapiceros no, rumbo a la Sinaloa, Sinaloa creo, por ahí. Y así fuimos creciendo, poco a poco. Ok, ¿cómo es este momento en cuando deciden tomar la decisión? ¿Qué riesgos había? Porque toda decisión, y sobre todo cuando es el sector emprendedor, hay muchos riesgos. ¿Qué riesgos sentían ustedes que eran como, uy, esto? Había siempre va a haber riesgos, pero ¿los tenían identificados? ¿Cuáles eran? Sí, cuando abrimos el negocio, precisamente platicando con Nicandro, y le sacamos toda la información a vida y por haber. Un saludo a Nicandro y Chayito. Ellos nos platicaron que el mayor riesgo era abrir y cerrar. Porque es cuando entras al 100% al centro cambiario y al salir también abres las puertas, vaya, porque una vez adentro tú eres la persona más segura del mundo. No te va a pasar nada porque los centros cambiarios están blindados, tienen puertas blindadas, entonces ahí nada te va a pasar. Que suceda alguna catástrofe porque tienes esta protección. Esa protección, pero abrir, entrar y salir es el punto débil, entonces ahí es donde blindamos esa área, la apertura y la salida con personal y con la policía. Y así fue como empezamos, ya sin ese riesgo, pues ya. Y empezaron o ese riesgo trabajado, ese riesgo ya, cubierto, ajá, y empezamos a trabajar. ¿Y cómo es el momento en donde te das cuenta que sí dio? O sea, que este negocio sí funcionó. ¿Cómo es ese momento? Porque ya tenías una empresa, ya estabas vendiendo los artículos de segunda necesidad y ya había funcionado. Pero este nuevo giro, cuando funciona, ¿cómo es? ¿Cómo te das cuenta? Me empiezo a dar cuenta de la entrada de efectivo.
de las ganancias que estamos teniendo. En aquel entonces tenía 2 contadores a los cuales aprendí mucho. Les mando también saludos. Héctor Tuxumi y Omar Ríos. Okay. 20 años estuvieron conmigo hasta que me hice persona moral. Un saludo. Ellos, yo hablaba mucho con ellos. Yo me acuerdo, yo ser una persona y hasta la fecha, que me gusta mucho platicar con los mayores. Me gusta platicar y yo soy de las personas que toma consejos. Entonces, lo que no sabía, les preguntaba a ellos. Entonces, como yo no sabía nada de esta rama, ellos tenían en aquel entonces una contadora que le mando un saludo, Pilar Longino, que después fue mi secretaria cuando fui presidenta de la Asociación de Centros Cambiarios. Okay. Wow. Ella había trabajado con el señor Ramón Won, con los Won, con las casas de cambio Won, que ellos están, son los padres, ¿no? De aquí, de Mexicali, los papás de los pollitos. También le mando saludos a Darío Won. Entonces, ella me empezó a platicar cómo llevar la contabilidad, cómo llevarlo, todo lo que es financiero. Entonces, entre mis contadores, los consejos de Pilar y yo, pues nos dimos cuenta que el negocio crecía, entonces me di cuenta, yo iba con mis clientes de mercados, esto y lo otro, les compraba, les vendía dólares, cambiábamos cheques, en aquel entonces a las empresas. Entonces me di cuenta pues que el negocio estaba funcionando. ¿Cuándo te das cuenta que un negocio funciona? Cuando te empieza a generar más dinero del que tienes, número 1. Okay. Cuando después de tus gastos te queda dinero, a eso se le llama rentabilidad. Okay. Entonces ahí es como te das cuenta que un negocio está funcionando. Cuando compras, vendes, gastas y quedó dinero. O sea, no hay vuelta de hojas. Cualquier persona puede emprender un negocio sabiendo estas reglas tan básicas. ¿Sí? Y no, nada más lo que ocupas es saber restar, sumar y multiplicar y dividir. Y tener disciplina. Mucha disciplina. Porque sí, o sea, es que últimamente está romantizado y creo que es como, o se escucha más el emprendí. Tenemos un amigo que sacó su carreta de tacos, su carreta de hot dog, su servicio para fiestas y empezamos a emprender. Y sucede porque también en esa parte de emprendedor que estoy en las artes, nos desesperamos de, no, es que no, este mes no nos fue bien. 2 meses, esos 3 meses no, este año incluso apenas estoy como... Y tiramos la toalla porque no miramos resultados rápidos y sobre todo ahorita que queremos todo así. Tenemos el internet y lo queremos así. Fíjate que ese punto es algo muy importante. En un negocio tú tienes que tener la capacidad para que tu negocio trabaje por un año. Okay. Si tú no tienes la capacidad de mantener a tu negocio por un año, yo diría mejor no le entres. Okay. Dedícate a otra cosa que no te cueste tanto mantener, por ejemplo, no rentar un local, que eso significa gastos. Por ejemplo, no tener muchos empleados porque también significa más gastos y aviéntate tú solo. Tú solo y ponte la meta de que tú lo vas a mantener un año, porque por lo regular los negocios empiezan a darte después de 6 meses a un año. Cuando son negocios wow, pues te empiezan a dar desde un principio y ya, fregaste. Pero cuando no, espérate. Y es el autoempleado, no es el autoemplearse. Ya, claro. Tú tienes que ser el trabajador, tú tienes que abrir. Yo era cajera también y mi esposo también. Éramos cajeros, nada más después contratamos a una cajera y después fuimos creciendo y conforme el negocio nos fue pidiendo, es conforme nosotros le vamos dando. El mismo negocio te va exigiendo, como cuando tenía la distribuidora. Después yo ya no podía atender ni a o crecía y jalaba más clientes o cobraba. Entonces ahí es cuando el negocio o vendía o me iba a traer mercancía. O sea, llegó un momento en el que ya no podía yo sola y fue cuando empecé a contratar personal. Pero siempre es tú solo, empieza. Y aparte esto te da, ya sabes cómo trabajar todos los puestos que hay en el negocio. Como tú lo dices, yo fui cajera y ya sabes que a la cajera que vaya a entrar a ese puesto o el cajero que va a entrar a ese puesto, tú sabes cómo capacitarlo porque si tú estabas ahí antes, entonces vas a cubrir mi puesto.
No es nada más el puesto de cajera, vas a cubrir mi esencia, te voy a enseñar a cómo es tu ciclo funcionando. Y va subiendo. O sea, al principio nos toca ser el contador, nos toca ser la intendencia, nos toca ser hasta nuestros psicólogos de sí te tienes que levantar. Sí, levántate. Exacto. Un ratito nomás. Exacto. Horas, en tu caso son 12 horas las que voy a estar. En mi caso decía, viene y levántate porque si no, no te van a pagar. Viene y levántate porque una cosa que yo hice para cobrar a los clientes morosos es que si ellos me decían, no, vente el martes, ¿a qué hora? A las 10, perfecto. Yo el martes a las 10 ahí estaba, porque si no estaba el martes a las 10, ya me dijo, no, pues como no viniste el martes, ya me lo gasté y se iba para la otra semana. Y si me la hicieron una vez y dije, no me la vuelven a hacer. Entonces yo llevaba mi agenda de papelito, no como ahora se usa así en el teléfono. No, yo llevaba mi agenda y ahí escribía a qué hora y qué día tenía que ir a cobrar. Y antes de dormirme, reviso la agenda, qué es lo que tengo que hacer al día siguiente. Entonces, pues te levantas porque te levantas y estás ahí a la hora que te dijo el cliente. Entonces eso se le llama disciplina. Yo pienso que toda persona es capaz de poner un negocio y salir adelante siempre y cuando tengas disciplina. Y que sea un negocio que te guste, que lo disfrutes. Exacto, y pasión por tu negocio y una ambición también, porque la ambición es lo que te va a llevar a superarte. Yo me propuse, me acuerdo en aquel entonces cuando empecé mi negocio, ocupaba un carro. Cuando me iba a San Diego, ya mi carrito, las subidas se le bajaban, y yo, ¿dónde vamos? Sí puedes. Y regresaba, y yo, vamos, sí puedes, hasta que me dejó. Y gracias a unos choferes, saludos al chofer, que pasó en los camiones, me trajeron a la línea donde a la estación de los emigrantes que te piden el pasaporte cuando vas a cruzar hacia Los Ángeles, donde se acaba la zona fronteriza de Estados Unidos. Ahí me dejó, dije, bien, pues tienes que pedir raite. Y pues al que se pare, ni modo, porque estaba en el medio del freeway. Entonces, pues ya me persiné, dejé una carta en el carro, búsquenme, voy rumbo a la carita de migrantes, que era la zona que yo conocía, en donde podía estar a salvo. Y voy a pedir raite, y mi nombre es tal, por cual, mi teléfono, y dejé todo en el carro, dije, por si me secuestran, ¿no? Porque en aquel entonces, canijo, había muchos secuestros, bueno, como ahorita, ¿verdad? En eso seguimos igual. Y sí, ya se paró un chofer, y ya me dio raite, y por cierto que me dijo, no, sí te vimos que me ibas en el carro. Fíjate que ellos se comunican por radio, y muchas veces, y son muchos choferes que se conocen de la misma empresa o de diferentes, porque me agarré preguntándole, a ver, ¿cómo que me habías visto? No, sí, y otro, te vimos que rebasabas y luego en las curvas te alcanzábamos, y yo, mira nomás, y que se iban platicando, me llamó mucho la atención. Y pues ya después ya me dejó ahí en la garita con ellos. Con los emigrantes. Está justo antes de llegar a Viejas, ¿verdad? No, o despuesito, por esos lados. Exactamente, estaba por el 86, porque hay una por la 111 y hay otro por el 86. Y hay dos garitas, yo iba por el 86. Entonces ahí me dejaron en ese punto de migración. Y de ahí ya le hablé a mi esposo que fuera por mí a recoger el carro. Entonces, en aquel entonces yo dije, en cuanto tenga dinero voy a comprar un carro del año porque es el que me movía, o sea, es con el que yo generaba. Y me propuse en el año 2000, dije, en el año 2000 me compro mi carro y lo logré. En el año 2000 compré mi carro nuevo. Entonces, a lo que iba, híjole, ya les di mucha vuelta al asunto, pero a lo que iba es que si quieres triunfar en la vida, lo primero que tienes que hacer es ser disciplinado, tener esa pasión tan grande por tu trabajo y tener objetivos a corto, mediano y largo plazo, y cumplirlos. Los tienes que tener claros y verás que como que se te acomoda. Yo digo que el universo nos ayuda, porque a mí siempre se me ha acomodado todo. También dije, en el 2005 me compro mi primer casa y también lo logré. Y así me pongo siempre objetivos y gracias a Dios se logran, pero eso no quiere decir que lo dejo a que Diosito me ayude, no, Diosito nos da las armas, pero tú tienes que entrarle duro. ¿Y alguna vez dudaste de ti? ¿Dudaste de la capacidad? No, fíjate. ¿No? A lo mejor también eso me ha ayudado, no.
Cuando cambiamos de negocio, que fue una vuelta de 360 grados de lo que es la distribuidora a los centros cambiarios, no lo dudé ningún minuto, soy muy aventada a lo mejor, o con las pláticas que tenía con esta pareja de amigos, me di cuenta que era algo que podía manejar. Y al contrario, lo podía hacer crecer porque tenía muchos clientes, muchos conocidos. Mi cartera de clientes yo no los iba a dejar, simplemente fue un cambio de mercancía. Y otro cambio de servicio. O sea, es que ahora es esto lo que te voy a dar, pero ahora no es ese producto, este es el servicio que te... El servicio que te voy a dar, exactamente. Entonces no lo dudé, fíjate. Y estas amistades, porque muchas sucede cuando vas emprendiendo, por cuidarte o por querer lo mejor para ti, te empiezan a dar consejos de eso no lo hagas, eso sí hazlo, te conviene más esto. O cuando entras a tu departamento nuevo que te dicen, oye, ¿por qué no lo pintas de este color? ¿Por qué esto? ¿Cómo hiciste caso? ¿Seguiste los consejos o cómo le hacías? Fíjate que siempre escuché todos los consejos y hasta la fecha los escucho, pero siempre los analizo. Nunca me he guiado por consejos sin antes analizarlo y ver si me va a servir o no me va a servir. Si lo hicieron de buena gente o de mala onda. Ajá. Entonces yo creo que eso es lo que me ha servido, analizar muy bien de quién viene y sobre todo si es un consejo que me va a servir o no me va a servir. A lo mejor ese consejo te lo están dando de muy buena onda porque a ella le sirvió o a él le sirvió por su experiencias de vida, por su manera de guiarse en la vida, por el negocio que tiene, pero no me va a servir a mí porque mi negocio es completamente distinto, mi vida también es completamente distinta y incluso la relación en pareja es distinta a la relación de pareja que tú tienes con la tuya, con tu pareja. Entonces, siempre escuchar los consejos, pero analizarlos antes de seguirlos. Si te sirve, déjalo y si no, ay, gracias, muchas gracias. Y siempre agradecer los consejos, porque es bueno. Escuchando consejos se llega viejo, decía mi abuelita. Y tenía toda la razón. Sí. Ahorita que ya vamos entrando como en la parte final y quería hacerte una pregunta que es, ¿cuál consideras que es el mejor negocio para emprender? Con tu experiencia, que digas, ¿sabes qué? Alguien que nos está mirando, quiero emprender, tengo a lo mejor mucho, poquito recurso, pero que tú digas, empieza con eso. Las ventas. Las ventas. No hay, para emprender no hay como las ventas. Es un negocio muy bondadoso que entre más trabajes, más te va a dar. Ya sea que vendas comida, que vendas ropa, que vendas juguetes, que vendas aretes, que vendas lo que quieras vender, pero vende algo. Y métele las ganas. Y si ves que el negocio no te está dando, cámbialo, porque muchas veces te aferras. He mirado en el camino a muchos amigos que se aferraron a cierto negocio y les estaba produciendo gastos y no lo cierran hasta que se quedaron sin dinero. Entonces tienes que cuidar mucho tus finanzas, ver que si el negocio no te da, no es un negocio, no es el negocio ideal para ti. Entonces cambia, no tengas miedo a los cambios. Y entre más rápido te adaptes a los cambios, incluso a las inflaciones, incluso a tus cambios de vida personal, entre más rápido te adaptes, más rápido vas a salir adelante. Sí, ok, justo. Y me quiero regresar ahora al punto de esos 16 años, cuando estabas trabajando en Samelis, que tenías esos consejos de tu papá. Si pudieras regresar al tiempo y te encontraras con ese Vianey, ¿qué le dirías? ¡Wow! ¿Qué le diría? Le diría, Vianey, lo has hecho muy bien. Sigue igual, sigue adelante. Ojalá tuviera la energía de esos 16 años. ¡Qué barbaridad! De esos 18 años. Y cuando estabas en esta parte con el promotor de box, cuando estás en el mero momento en donde ya te diste cuenta que una estafa y todo eso, ¿qué necesitabas escuchar? Pues un jalón de orejas. Mi esposo y yo nos peleamos tanto, me acuerdo. Tú tienes la culpa, no, tú tienes la culpa, porque siempre todo lo hemos hecho junto y siempre hemos estado de acuerdo, pero siempre existe el que te echas más la culpa y tú estuviste de acuerdo, pero porque tú dijiste, ¿no?
Entonces, ¿cuál fue la pregunta? Sí, ¿qué necesitabas escuchar en ese momento? Cuando estaba todo así, que estabas en el ojo del huracán, que, ¿cómo le hacemos de esto? Que vienen todas estas críticas de nosotros mismos, autocríticas de, ¿por qué fui tan menso? ¿Por qué? ¿Qué necesitabas escuchar para aligerar esa carga? Yo creo que necesitaba escuchar un acéptalo y olvídalo. Porque sí fueron varios meses, o sea, $10,000 en ese entonces, aparte de que ahorita todavía valen, ¿verdad? Y en aquel entonces muchísimo más, y luego era un capital que, si bien es cierto, lo teníamos ahorrado para la compra de nuestra casa, no era un capital con el que estábamos trabajando. De eso siempre nos hemos cuidado mucho, de no gastar lo que tenemos, de no gastar más de lo que podemos pagar. Entonces, si bien es cierto, era un ahorro, pero pues también nos pegó, ¿verdad?, en el ahorro. Yo pienso que en ese momento debía de escuchar es acéptalo y olvídalo. Tenemos que aprender a aceptar nuestros errores para no caer tanto tiempo en estarte lamentando y clavarte la daga. Cuando es algo que ya pasó, ya no los vas a recuperar, ya sigue adelante y recupéralos tú, porque pues ya no, la persona ya no te los va a pagar. Entonces, eso creo que es esencial, aceptar nuestros errores, lo más rápido posible, aprender de ellos y seguir adelante. Wow, muchísimas gracias por estos consejos. Me encantaría que me platiques por qué derecho. O sea, acabas de terminar una carrera ahorita, o sea, nos platicaste que estudiaste medicina y que no la pudiste terminar, pero ahora, derecho. Pues resulta que fui presidente de la Asociación de Centros Cambiarios Unión Mexicali por 8 años, y fui presidente de la Asociación de Centros Cambiarios en Canaco, Mexicali, o de la sección especializada, mejor dicho, en Centros Cambiarios de Canaco, Mexicali, por otros 6 años. Entonces tuve la oportunidad de conocer a personas súper inteligentes. Mis respetos para los dirigentes de todas las asociaciones de centros cambiarios del país. Les mando un fuerte abrazo. Y también personas muy profesionales con licenciaturas, hasta 2 licenciaturas, maestrías, doctorados. Entonces, y cuando iba a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a las reuniones de cada 2 meses de centros cambiarios, de lo que es el sector de centros cambiarios, pues imagínate estarte codeando con el supervisor de procesos preventivos de la asociación, con doctorados, que sabe 5 idiomas, y que se levanta a las 4 de la mañana y que su día parece que dura de 48 horas. Sí, que se van a París y se van al GAFI, se van a Inglaterra, a todo lo que son ahora sí lo que conlleva la prevención del lavado de dinero, diferentes instituciones, incluso gubernamentales. Ahí nos corrigen. Sí. Entonces, yo veía a todas esas personas con tantas maestrías y doctorados y decía, ay, Vianey, tú no tienes ni licenciatura, hombre, y aquí codeándote con este tipo de personas, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, o sea, entonces eso me llevó a querer superarme y sacar una licenciatura. Dije, bueno, pues si ya he logrado todo esto, ¿cómo pues no puedo lograr una licenciatura? Y todos me decían licenciada, y yo les decía, no, es que yo no soy licenciada. Y, no, que no sé, ay, pues pareces licenciada y hablas como licenciada. Y de ahí de ahí surge la idea de querer superarme, de querer tener un vocabulario un poco más amplio y profesional, por decirlo así. Y me aviento a la carrera, y también porque fue algo que se quedó trunco en mi vida. O sea, yo siempre quise ser doctora y siempre quise sacar una licenciatura, y dije, bueno, vayámoslo haciendo. Yo empecé al revés. Yo primero me casé, luego tuve mi negocio y luego estudié. ¿Por qué no? Las personas estudian, tienen su trabajo y luego se casan. Mira, el orden de los factores no altera el resultado. No alteró el producto. Y yo creo que hasta mejor, fíjate, porque ahora que tengo una nietecita de 6 años, la estoy disfrutando a más no poder. Disfrutar a mis hijas, eso que ni qué, las tuve muy chica, tenía 19 años, la primera, Chanel, te mando un beso. Saludos a Chanel. Y la segunda tiene ahorita 26 años,
Y la tuve a mis 26 años. ¡Ay, Dios mío! Y aparte A la edad que médico. tiene ahorita. Y ya es médico, Ana Fernanda. Un saludo. Te mando un saludo, hija. Ella estudió en la Autónoma. Y sí, es médico. Chanel es licenciada en negocios internacionales. Y las he disfrutado mucho. Tengo ahorita yo 52 años, a lo mejor está mal decirlo. Entonces me siento todavía con mucha energía. Entonces yo creo que eso es algo que me llevó a valorar también, porque sí hubo ocasiones en las que dije, Vianey, ¿por qué te casaste tan joven? O sea, no manches, tenías 18 años, por allá a los 23 años como que me cayó el 20, que estaba muy chica, o a los 25 cuando surgían problemas, problemas en el matrimonio, yo iba corriendo con mis amigas siempre mayores que yo, precisamente como me casé tan joven. Todas mis amistades eran mayores que yo, empecé a hacerlas por la escuela de Chanel. Pero me ayudaron mucho, me daban muchos consejos. Y pasaba esto que los analizabas y... Pasaba esto que los analizaba y pues ya decidía, ¿verdad? Sí. Entonces sí. ¿Me podrías describir un poquito tu rol en la asociación? O sea, ¿qué es eso? O sea, como eras el presidente de la Asociación de Centros Cambiarios, pero ¿qué es lo que hacen? No sabía que existía ese puesto. Si nos puedes explicar un poquito. Claro que sí. La Asociación de Centros Cambiarios es una unión de personas que son dueños de centros cambiarios, propietarios de un centro cambiario, y se busca en ella, en esta asociación, es que nos mantengan siempre informados de todo lo que acontece en el sector. Si hay reformas a las disposiciones de carácter general, si hay problemas en lo que es el municipio con la policía, robos, esto y lo otro, cuáles son las nuevas obligaciones fiscales que están saliendo por parte del SAT. Entonces, una asociación te mantiene siempre a la vanguardia de todo lo que acontece en el sector, ya sea de leyes y reformas, o de obligaciones fiscales, o incluso de lo que está aconteciendo en tu ciudad. Ok, entonces entre ustedes se hacen el paro de estar informados de lo que está sucediendo, y es para que no los agarre desprevenidos. ¿Es como un equipo? Exactamente. Tiene un consejo directivo esta asociación, y ese consejo directivo está conformado por un presidente, por un secretario, y por un tesorero, y por el gerente general. Ahora, y también puede haber un vicepresidente. Entonces, entre todo este equipo hacemos unión. Ahora sí, llámese la redundancia, se hace la unión para estar siempre informados. Unos investigan unas cosas, otros se encargan de otras, otros, como la tesorera, pues se encarga de que las cuotas estén cubiertas para los viajes que se pueden dar hacia la Ciudad de México. Antes de la pandemia, nos juntábamos en mesas de trabajo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cada 2 meses. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores son los supervisores de las entidades financieras, como lo es el SAT para todos los negocios y actividades vulnerables. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es para lo que son actividades financieras, son nuestro supervisor. Ellos nos supervisan a nosotros en cuestión de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Entonces, ¿qué es lo que supervisan? Supervisan que identifiquemos a nuestros clientes después de ciertos montos de cambio de dólares. Por ejemplo, de 1,000 a 2,999 tienes que pedir la credencial. De 3,000 a 4,999 tienes que pedir la credencial y escanearla o sacarle una fotocopia. Y de 5,000 en adelante, hasta 10,000, porque tenemos un límite de 10,000, tienes que llenar un formato para el usuario en donde el usuario te diga cuál es su profesión, cuál es su ocupación, de dónde proviene el dinero, hacia dónde va el dinero. Ya es un cuestionario más amplio de información que le solicitamos. Entonces, todo esto está en las disposiciones de carácter general escrito, es una norma. Entonces, los centros cambiarios nos abocamos a que si hay algún cambio en esas disposiciones o en esa normativa, el presidente siempre tiene que estar en comunicación con la comisión para hacérselo saber a todo el sector. Precisamente ahorita viene una reforma a las disposiciones de carácter general, en base casi siempre de los acuerdos que llegan en el GAFI, que es una institución intergubernamental que rige a los países sobre la prevención del lavado de dinero.
Y en base a los acuerdos que llegan en el pleno, en Gafi, es que se mueven y nos ponen más obligaciones a los sujetos obligados, que somos nosotros. ¡Wow! Son un chorro de cosas. Entonces, ¿y eso a qué hora lo hacías? O sea, estar como en tu puesto de presidente, ¿a qué hora cubres todo eso? Las 24 horas del día. Las 24 horas del Sí, nada más te toma por lo regular 1 o 2 horas en la mañana, 1 o 2 horas en la tarde. Y eso sí, cuando tienes que viajar, pues igual te lleva 2 días, 3 días. Pues no, sí implica bastante, meterle bastante tiempo, sí implica ser presidente. Pero la experiencia que te deja este puesto, ¿qué tanto, o sea, todo lo que pudiste ver, aprendiste para aterrizarlo ya en tu negocio de otra manera? Oh, sí, aprendimos muchísimo. Me acuerdo cuando llegamos a la comisión, cuando llegué, mejor dicho, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el lenguaje, tanto el lenguaje como el conocimiento que tenían ellos era mucho mayor al que yo tenía. O sea, yo me sentía que ya sabía todo. Claro que no. Incluso en el año 2016 fue cuando se implementó el ser oficial de cumplimiento certificado. Fue una obligación para poder renovar tu registro. Y esa certificación fue la que vino a darnos el conocimiento necesario para realmente conocer, valga su redundancia, y entender las disposiciones de carácter general. Y esto surgió a raíz de que todo mundo estábamos sentados con la autoridad supervisora y no le entendíamos de lo que nos hablaban. O sea, no, que queremos que la identificación baje de $1,000 a $500, todo, pero no entendíamos los riesgos a los que estábamos expuestos por querer cambiar esas cantidades o por qué la ley simplemente nos obligaba a hacer esto. Sí. Y de dónde venían, por qué era obligación. Cuando en Estados Unidos cambiaban o identificaban a partir de 1,000 y las reglas eran mucho menores a las reglas que tenemos ahorita. Entonces ese lenguaje no lo entendíamos. Sí. Entonces la comisión decía, no, es que no podemos comunicarnos si no tienen el conocimiento básico. Y tenían razón. Cuando implementan por obligación la certificación del oficial de cumplimiento y toda la información que tenemos que aprender, es cuando realmente aterrizamos el conocimiento realmente de lo que estamos haciendo. Muchos centros cambiarios como yo empezamos este negocio en el año 95 cuando no había reglas, no había identificación de usuarios, no había límites para el cambio. Podríamos cambiarte $1 hasta $25,000, o sea, todo. Pero a partir del 2004 entra en la normatividad. Entonces tenemos que empezar a identificar, entran los límites, ya no podemos cambiar más de $10,000 por usuario en un día. Entonces todo eso nos conlleva a no entender y a estar... Pues te cambian todo el juego a lo que estabas acostumbrado y por 10 años. Así es cuando dejó de ser rentable los centros cambiarios. Sí, y pasa también con los comercios ahorita, que antes era bien sencillo estar en la informalidad, en el comercio informal, y porque no tenías tantas reglas no te depositaban, o sea, nadie tenía tarjeta de débito, y ahora que empezaron a la comodidad de tener una tarjeta de débito, pero ahora todo lo tienes que declarar y ahora te tienes que dar de alta por más mínimo que sea el negocio, y que no tienes ningún beneficio como por darte de alta, simplemente es pagar impuestos. Entonces te quedas como que, oye, espérate, ¿cómo que es que yo conozco a mi tío que construyó algo bien grande en esta informalidad y ahora resulta que yo por abrir unas hamburguesas tengo que estar hasta la hoja rosa me piden? Entonces, y sí es porque ya se puso la atención en que, oye, porque hay tanto movimiento pues tenemos que tener controlado eso también. Así es, porque dentro de esa informalidad entra el narcotráfico, entra el secuestro, entra el dinero, ¿verdad?, que produce el narcotráfico, el dinero que produce el secuestro, el dinero que produce la trata de blancas. Entonces, entre más supervisados estemos, aunque no nos guste, la verdad es un beneficio para México, para el lugar donde tú vives, porque vas a parar la criminalidad. No la vamos a poder controlar, erradicar, pero sí la vamos a controlar, y por eso, aunque sea un poquito, y por eso el enfoque basado en riesgos, que es parte
de las disposiciones de Y ya carácter. por último viene, a lo mejor espero no tocar como un tema como sensible, pero ¿has estado cerca de un momento así, de secuestro o algo? ¿O algún conocido tuyo que digas como que, oh Dios, me imagino que sí, pero lo que me gustaría rescatar de esto es cómo sales adelante de... Sí, fíjate, tuvimos una situación muy fuerte en el año 2004, un intento de secuestro a mi esposo. En ese entonces estaban secuestrando a empresarios, doctores, de todo aquí en México. Fue una etapa de que en la delincuencia estaba había rebasado a las autoridades y le tocó a mi esposo. Y desgraciadamente los que perpetuaron este secuestro eran de la Policía Estatal Preventiva. Entonces sí, fue un gran sacudimiento para nosotros. Incluso esto nos llevó a vivir a Caléxico, porque ahí fue donde mi esposo se encontraba más seguro, por las niñas también, de que estuvieran allá y no fuera a pasar algo mayor. Y como pues el negocio es un negocio que manejamos efectivo, pues tendemos a estar siempre a la mira de los delincuentes, ¿verdad? Entonces por eso no hay como blindar tu negocio siempre, no escatimar en seguridad, cámaras, vidrios blindados, puertas blindadas, paredes blindadas, todo lo que sea para erradicar la inseguridad. Cuidarte de más. Y algo que me dice mi asesora de seguros, me dice, es mejor tenerlo y no necesitarlo, a necesitarlo y no tenerlo. Exacto. Y saludos a Rocío. Eso me pasa cuando tengo que pagar la póliza de gastos médicos, que cada año sube y sube y sube. Y es lo que le digo, oye, pero si ni la he ocupado, pues agradece, me dice, porque mientras no la ocupes. Justo. Y Vianey, ¿algo más que quieras agregar? Creo que con esta plática, muchísimas gracias por el tiempo. Sé que eres una persona muy productiva. Y te agradezco tu espacio, te agradezco tu casa, que nos hayas prestado para grabar este episodio. ¿Algo que quieras agregar sobre todo esta plática? Pues nada más decirles que se avienten. Que no, más vale cometer errores y aprender de ellos a no hacer nada. A mí me ha dado mucha satisfacción los éxitos que he tenido. Y de los errores, pues, he aprendido y la verdad es que no hay como aventarse y hacer las cosas. No te quedes parado. Ahorita tenemos una segunda oportunidad, los que estamos presentes, los que estamos aquí después de la pandemia, porque pues muchos ya no están, desgraciadamente, tantos amigos como familiares. Entonces yo a esto le veo una segunda oportunidad. En tiempos de crisis es cuando uno crece, porque es cuando sacas la mayor fuerza que hay en ti, es cuando te vuelves otra vez productivo, cuando te paras de la silla y vuelves a empezar de cero, pero no de cero. Entonces empiezas ya con lo que tienes, es más sencillo, más fácil. Entonces saquemos de la crisis siempre la oportunidad de salir adelante. Y ahora es cuando. Eso es lo que les quiero decir. Ahora es cuando. Tú que estás ahí, aviéntate con el negocio que has pensado por años, y hazlo. Sal adelante, no te quedes sentado. Ya olvídate de la pandemia, pasó, perfecto, ya aprendimos y ahora seguir adelante. Nunca te detengas. Ok, no, pues muchísimas gracias, Vianey, y espero que hayan disfrutado de este episodio. Cualquier duda, aclaración, comentario, sugerencia, la puedes dejar en la caja de comentarios. Y gracias por estar hasta aquí, gracias a los patrocinadores. Y Vianey, muchísimas gracias. Gracias a ti, Manuel, muchas gracias. Otra vuelta de esto. No, claro que sí, por supuesto. Esto fue saludarte, muchísimas gracias. Estamos en contacto. No te olvides de suscribirte, se me ha olvidado eso. Pícale a todos los botones que salen aquí abajo para que este contenido llegue a más personas. Y si te interesa saber de algún tema que tenga que ver con salud financiera, salud física o salud emocional, aquí es el momento. Deja aquí, me gustaría saber de esto para traer al siguiente invitado. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, Vianey. Gracias. Muchísimas gracias, Charisa. Nos vemos. Adiós. Adiós.